quería esta parte del pantalón. Es que ya el coso no se le ve el pantalón, ¿o sí? Ay, ya, no entiendo. No, ¿qué tiene que ver eso? No entiendo, tampoco. No, que yo me puse aquí para que no se me vea tanto porque como estamos Está como mojado. si fuera otro día, nos pusimos otra ropa. Ah, yo me tengo que cambiar de ropa también. No, mentira. No, está Ya, bien. démosle. ¿Listo? ¿Hay 3, que reír? 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos de Un Poco de Mucho? Ya estamos aquí como cada 15 días en el encuentro con Misha. Y hoy tenemos nuevamente a José Manuel Gutiérrez y a Daniela Jarufe acompañándonos con un tema súper interesante. Y antes de que yo siga hablando, ellos se van a presentar para que nos digan un poquito quiénes son y qué hacen. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Porque el tema de la vez pasada se quedó muy interesante y no nos podíamos quedar a la mitad. Muy bien. Así que, Dani, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo soy Daniela Jarufe, como ya me presentaste. Soy educadora diferencial o especial, creo que le dicen acá. Y entonces me he dedicado en el último tiempo a trabajar acompañando a adultas, educadoras, que acompañan niños y niñas en situación de discapacidad, principalmente primera infancia de 0 a 3 años, y eso, acompañando como los procesos educativos. Y, ¿Ves? Muy bien. Y José. y José, gracias, Dani. Y José, ¿tú quién eres? Cuéntanos. Yo soy trabajador social de profesión. Me siento como un grupalista. Me gusta mucho y me he orientado mucho a trabajar con grupos abordando diferentes temáticas en torno a diferentes artes de participación, ahí, explorando mucho ese mundo también y en medio de eso he estado acompañando a migrantes en Chile, en nuestro país, en su proceso migratorio a través del teatro espontáneo, y también he estado trabajando en una parte más académica en lo que tiene que ver con la estigmatización de ciertos barrios complejos en ciudades chilenas. Entonces es un poco como el paraguas que me ha sostenido laboralmente y lo que hago en el último tiempo. Bueno, pues bienvenidos. Y vamos a hablar de un Gracias. tema súper interesante. Artes de participación para la transformación social. Yo no sé ustedes, pero a mí me apasiona ese tema y por lo que estuvimos platicando hace ratito, a ellos también. Así que, pues, vamos a empezar, ¿no? A platicarles cómo es esto de las artes de participación para la transformación social. ¿Cómo es que logramos transformar a la sociedad a partir de las artes de participación? Y de alguna parte tenemos que surgir, ¿no? Ajá. Partir más bien. ¿Cómo transformamos a la sociedad? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Como tremenda... Ay, me salió como cordobesa. Tremenda. Tremenda. Bueno, yo creo que un poco como tomar esto de que es como definir primero las artes de participación, ¿no? Como Ya. ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son Cuando- las artes de participación? Sí, claro. Que hablábamos antes, ¿no? Como que podría ser artes de participación, teatros de participación, quizá muy como que no solo es teatro, entonces sí arte, o metodologías de participación, de la escuela que nosotros venimos, sería como metodologías Creo que eran participativas. metodologías de participación. Ya ni sé cuál era el No, tema. No sé, dijimos arte, digo yo como para poder ir definiendo de qué estamos hablando, ¿no? Y que claro, quizá a mí me queda más amplio cuando hablamos de metodología en general, pero me gusta igual como esto de acotarlo o de nombrarlo como artes de participación, porque nos permite mirar como desde dónde estas metodologías, ¿no? Claro. Que sería un poco esto de cómo el arte como lugar de creación individual y colectiva, el arte como espacio de poner afuera, de expresión, como esto, de sacar de adentro hacia afuera eso que se está gestando, que insisto, puede ser desde lo individual o desde lo colectivo. Donde hay un otro, ¿no? Donde Ajá. hay un otro o unos otros Ajá. a favor de la construcción
de esto que va a emerger, llámese teatro, llámese obra, llámese escultura, llámese lo que sea, pero todos en el nombre de una sola creación que nos permitirá trabajar conscientemente o inconscientemente con lo interno, ¿no? O sea, ya sea que tengamos el objetivo claro o no, porque a veces desde los diferentes artes de participación o teatros de participación, como es el teatro playback, teatro espontáneo, arte terapia, teatro del oprimido, ¿qué otra? Danza terapia, ¿qué otra cosa? Musicoterapia, cartografía humana. Ya. Sí. Y entonces todas esas, a lo mejor en el teatro playback no tiene un objetivo terapéutico, ¿no? Sino mostrar las historias, honrar las historias, pero en el teatro espontáneo sí puede existir esa posibilidad. Y entonces, por eso digo, ya sea de una manera consciente o no, de cualquier manera, se sea consciente o no, se tenga más bien ese objetivo o no, vamos a generar un movimiento en los asistentes que va a empezar a transformar, quieras o no, tu forma de vincularte socialmente, ¿no? De poco a poquito me hace pensar esto, ¿no? Y ya. Tú querías que hablara y hablé mucho. No, me encanta. Por favor, continúa. Ustedes no saben, pero ella me va a entrevistar a mí. A ver, Mitch, pero ¿cuál es la diferencia? No. Y siento que también hay como... hay que escarbar un poco más en ver qué entendemos por participación, ¿no? Que también es un concepto súper central. Bueno, es sentirnos parte de qué, ¿no? De cómo, dónde, con quiénes, a través de qué mecanismo, con qué lenguaje. Dame un ejemplo, José Manuel, para que nos quede claro, a ellos y a mí. O sea, cuando uno habla de artes de participación o de metodologías participativas, se está intentando, creo yo, generar procesos de mayor movilización interna y externa, de autoconciencia de la realidad en la que vivimos, para desde allí transformar aquellas situaciones que nos parecen malas, injustas, indeseables, ¿no? En un proceso permanentemente crítico, permanentemente colectivo. Entonces, la participación atraviesa todos esos procesos desde una dimensión inherentemente colectiva, ¿no? De poder, como hablábamos en el programa pasado, de incorporar al cuerpo mucho más como un espacio más legitimado del lenguaje, que tiene muchas cosas que decirnos, que nos conforma, que nos constituye, y desde la construcción de cuerpos sociales, de cuerpos colectivos, ir transitando esos espacios de mayor reflexión, ¿no? Claro. Y desde allí la participación ya da un salto, ¿no? Porque está lleno de espacios académicos, de metodologías de participación para trabajar con grupos, ¿no? Sobre todo en las carreras más nuestras de ciencias sociales, de psicología, de trabajo social, de educación, y en realidad lo que menos incorporan es mecanismos de movilización, de sacudirnos frente a lo que Freire llamó educación bancaria, ¿no? O sea, muchas veces, de hecho, lo que más hacen es reproducir esas lógicas, ¿no? Claro. Entonces la participación vista ¿cómo? ¿No? O sea, de dónde generamos procesos en donde formamos parte de algo que nos convoca colectivamente para transformar algo que colectivamente consideramos injusto y indeseable, ¿no? Y que además también nos transforma a nosotros, ¿no? En un sentido. Por supuesto. Entonces, sí, generamos estos procesos para transformar, pero de golpe nos transforman también a nosotros, ¿no? Sí. Esto me hace pensar en dos preguntas que vamos a ir armando ahorita. La primera pregunta es, todas las personas que entramos a ser parte, a construir y construirnos en estos teatros de participación, ¿lo hacemos con la conciencia de transformar a la sociedad? Gran pregunta ahí. Yo tengo mi respuesta a partir de mi experiencia, ¿no? Pero ustedes... Yo creo que no. No todas las personas entran o entramos como desde el saber a priori a lo que vas, o a priori que algo se va a mover en ti o que algo se va a mover en el otro o la otra. Yo creo que no es tan así.
que más bien es como que estas formas te muestran que eso te ocurre y que eso sucede y que se desenvuelve así, ¿no? A veces sí, puede que haya alguien que escuchó, que no sé qué, es como decir, la primera vez que yo escuché de teatro de los y las oprimidas, obvio, al tiro pensé en, esto es una forma de teatro para trabajar estas situaciones como donde te ponen el pie encima, donde ya no quieres estar en ese... Pero el teatro playback, el teatro espontáneo, no necesariamente, o sea, como que puede ir pensando cualquier cosa, como no con ni la intención, ni el deseo, ni la conciencia de que ahí algo va a pasar. Claro. ¿Tú, José Manuel, qué opinas? Sí, yo insisto, bueno, hay como muchas aristas puestas en juego, pero insisto en el volver a replantearnos qué entendemos como participación, ¿no? Porque si la participación va a ser, qué sé yo, simplemente votar por un presidente, bueno, sí, es una forma, pero creo yo absolutamente insuficiente de acuerdo a la capacidad de diálogo que por lo menos creo yo que tenemos los seres humanos, ¿no? En potencia. Entonces, desde allí en muchos microespacios podemos replantearnos qué entendemos como participación, como decía recién, es formar parte de algo, formar parte de un colectivo, generar un sentido de pertenencia en donde hay un otro, una otra, y en donde entra una dimensión ética por lo mismo. La participación implica un vínculo. Claro. Pero también es un hacer, porque uno puede ser parte de un grupo, pero ser el llavero del grupo, o no sé, como decir, absolutamente. No es solo ser parte y estar, sino que es esa co-construcción, Tal cual. es como cómo se dialoga con el otro, con la otra. Para mí, una cierta horizontalidad, o una distribución equitativa de los roles, como los protagonismos, no así, sino que Equilibrados, exacto. Y ahí opera lo que estábamos hablando en el programa pasado, ¿no? De cómo incorporamos el cuerpo como lenguaje para explorar esas cosas, para explorar qué tan horizontales o verticales somos en nuestros contextos grupales cotidianos, ¿no? En donde muchas veces tenemos como un rol de cierta expertise, se supone, o una expectativa de rol de que ser la persona que sabe y que acompaña grupos o que acompaña personas, ¿no? ¿Cómo se genera esa co-construcción también desde lo profesional, desde lo laboral? Y es el grupo quien también tiene desde sus propias resonancias muchas respuestas, ¿no? Y entonces cómo somos parte, cómo nos implicamos en esos procesos comunitarios, grupales, colectivos, con una mirada también autoconsciente, autocrítica, en pos de la transformación social finalmente a través de la participación en sus diversas herramientas y formas, ¿no? Fíjate que esta pregunta que te hacía es precisamente porque pienso, como cuando yo entro a formar parte de esto que me apasiona, yo no pienso primero para transformar a la sociedad, aun cuando tengo una necesidad de transformar a la sociedad desde antes de entrar a este tipo de teatros, ¿no? Cómo poder tener un mundo más amoroso es la premisa de mucha gente quizás, ¿no? Y no soy la excepción. Entonces yo entro a los teatros y ¿cómo veo a lo largo de estos 4 o 5 años que ha transcurrido, y bueno, con el psicodrama más bien, con estos 7 años más o menos en los que he transcurrido, cómo se empieza a transformar mi mente para dejar de pensar únicamente en mis pasiones personales y entonces empezar a pensar también en que hay otros que se vinculan y que tienen otras necesidades que a veces son invisibilizados por estos lugares ¿cómo se les llama? Perdón, de privilegios, ¿no? Sí. Entonces, cómo los privilegios se empiezan a caer a pedazos para que los puedas visibilizar. No quiere decir que se vayan de ti, pero sí los empiezas a visibilizar y entonces empiezas a andar un sendero que invoca a la colectividad, que invoca también al pensar en el otro. Y entonces ahí viene esta participación del ser, ¿no? Son teatros de participación, decías, ¿cómo se gesta? ¿Cómo participas? Y entonces, bueno, aquí viene esto de cómo generar que los teatros de participación
generen una transformación social, muchas veces de poquito a poquito y sin darte cuenta, ¿no? Cuando te das cuenta, ¡oh!, ya estás pensando en que te volviste feminista y ni cuenta te diste cómo, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. Yo no me nombraba feminista hasta que de repente me encuentro con la realidad de frente y me nombro feminista, porque no me queda de otra, es decir, en el sentido de no puedo seguir cubriéndome los ojos, ¿no? Y ahí viene la transformación de los teatros de participación. Pues seguramente porque también el feminismo, desde sus múltiples manifestaciones, en algún momento terminó de gatillar en ti cuestiones en donde te terminaste de sentir interpelada con las consignas, ¿no?, que propugna. Entonces, desde allí hay que pensar desde dónde también convocamos, ¿no? Desde dónde convocamos a esa colectividad, desde dónde planteamos nuestras luchas, desde qué trinchera, por así decirlo, ¿no?, generamos colectividad para la transformación, en el entendido de que el poder es mayor cuando es colectivo, ¿no? Claro. Bajo esa premisa ética. Entonces, Sí, decía Moreno, si volviera a nacer, nacería en forma de grupo. ¡Oh, qué tan bonito eso! bellísimo. Sí, bellísimo, sí. bellísimo. Y que en ese proceso hay mucho por tejer, como decías tú, o sea, tampoco hay que idealizar a los grupos, ¿no? Los grupos son espacios humanos y por lo tanto son dialécticos, son complejos, son fuentes de conflicto, de disputas de poder, pero por lo mismo que necesitan estar revisándose continuamente también, ¿no? Y creo que esto que podemos llamar artes de participación, metodología participativa, son una fuente súper fecunda, una herramienta súper provechosa para... Desrigidizar los cuerpos. Tal cual. ¿No? Tal cual. Y las mentes también, es Por como eso de supuesto. que... Sí. Ajá. Como nos vamos volviendo más flexibles. Ajá. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo gestar encuentros en las diversas artes de participación para que las fronteras se caigan y dejemos de replicar esas fronteras que nos ha introyectado el mundo en el que vivimos, en donde, ¿no?, la frontera entre Estados Unidos y México, la frontera entre América del Sur y Centroamérica, la frontera de etcétera, etcétera, ¿no? Y dejemos de replicar esas fronteras en nuestros vínculos entre el teatro del oprimido, el teatro playback, el teatro espontáneo, etcétera, 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 y un poco como lo que hablábamos antes de entrar a escena, a cámara, cómo lograr que se vinculen para gestar o para potencializarlos en esta transformación social, ¿no? Y era que eso es algo que tú estabas hablando antes de entrar a cámara, así que... ¿Puedes continuar? Sí. Es que yo creo que ahí hay un gran desafío y hay una gran pregunta que hacerse. Yo creo que ya hacerse esa pregunta implica dar un paso, ¿no? Porque creo que muchas veces no nos las hacemos. Yo, bueno, en Chile y en otros lugares conozco personas muy queridas, muy estimadas, que por ejemplo sienten y actúan en coherencia con eso, de que por ejemplo el teatro del oprimido es como la herramienta de lucha madre y basal para la transformación social a través de los dispositivos que desarrolló Boao en Brasil y sus seguidores. Y creo que qué bueno que haya muchas personas que estén en esa lucha y que estén poniendo su cuerpo, su mente desde allí, formando grupalidad en esa dirección, ¿no? Pero creo que también siempre es importante ver desde dónde hay puntos de diálogo con otro tipo de herramientas, de dispositivos metodológicos, éticos también, que apuntan a la transformación, apuntan a la exploración interna, apuntan al cómo reflexionamos acerca de nuestro actuar en el trabajo con grupos, que es más nuestro espacio. Entonces creo que es importante ver de qué manera generamos mayores diálogos. Puede ser a través de los congresos internacionales, puede ser a través de una mayor sistematización de los espacios que existen en cada país, en cada estado, en cada municipio. Pero creo que hay un trabajo ahí que en general al mundo más de las ciencias sociales y de las artes como que nos cuesta hacer, nos cuesta como constreñir, digamos, todo lo que hay andando y vernos más las caras. Yo siento como este concepto que tú ocupabas del híbrido, ¿no? que es Ecosdeus. Somos un híbrido. Que a mí me gustó mucho porque pienso como en cómo somos los y las seres humanas, ¿no?
no somos una sola cosa, no somos de una sola forma, tenemos múltiples roles en una misma persona, múltiples gustos, múltiples intereses, o sea, no es que, y bueno, yo en general no comulgo mucho con los dogmas, así como lo que tiene que hacerse de esta manera y solo, quizá también por mi formación o deformación inicial, como que yo miro la diversidad desde un lugar, ¿no? Como que para mí eso es el único dogma que podría seguir, como que en verdad todas las personas somos diversas y por lo tanto también es pensar que a lo mejor el teatro de los y las oprimidas es una herramienta, el psicodrama es otra, el teatro playback es otra, el teatro espontáneo es otra, y cada una, como algo de cada una, sí, le va a llegar a cada persona, ¿no? Como nos acariciamos, ¿no? Entre unas y otras artes, claro. Como eso de poder integrar, porque además este sistema lo que busca y lo que ha logrado es desintegrarnos, ¿no? Como hacer que, bueno, cada cual por su lugar. Entonces, los del oprimido por acá, y los del playback por acá, y los del espontáneo por acá. Y entonces, finalmente, estamos reproduciendo lo que este sistema quiere, ¿no? Que estemos divididas, que estemos separadas, y lo otro que voy a retomar o ligarlo con algo que hablábamos como de que en estas formas, sobre todo desde las artes de participación o el teatro y qué sé yo, pero como no desde lo formal, no desde lo tradicional, puede aparecer el yo, puede aparecer lo que cada una es genuinamente y sin prejuicio, sin el juicio moral ni ético ni de ninguna parte, ¿no? Entonces, como también es que nos cuesta, aunque estamos en este mundo, como cuando estamos actuando ya no está el juicio, ¿no? Cuando estás ahí en la función está todo bien, pero después salimos y seguimos con el juicio y seguimos como... Es como ir a la iglesia, ¿no? A pedir perdón y luego salir y matar. Exacto, tal cual. Entonces como que me pasa un poco eso, cómo seguimos reproduciendo, o no sé, pienso como... En todas, no solo en los teatros de participación o en las artes de participación, en todas las disciplinas, como con un enfoque más social y más contrahegemónico, pasa lo mismo, como que... Y vuelvo a conectar como con lo que hablábamos antes, que estamos ahí en el discurso súper contrahegemónico y que somos todos transformadores y revolucionarios y no sé qué, y después en la vida cotidiana aparecen todas nuestras contradicciones. Claro. Entonces es como... Y en nuestro rol de facilitación grupal, muchas veces las metodologías participativas son lo más hegemónicas que existen, ¿no? Lo menos contrahegemónica que hay. Entonces hay tantos espacios en donde es importante reverse, sobre todo los seres humanos que no somos especies tan contradictorias, ¿no? Sí, y ahora pienso, tengo muchas cosas acá en la cabeza, un poco como ahora en noviembre va a haber un encuentro de teatro espontáneo, teatro playback y teatro del oprimido en Oaxaca. Es gratuito, por favor, inscríbanse. Vayan, que nosotros no vamos a poder. Yo sí voy. Vayan, es gratuito. Entonces, en este son de que es gratuito, lo único que van a tener que pagar es su hospedaje, porque lo que van a aprender, porque la intención es precisamente esa, multiplicarnos, abrir. ¿Para qué? Para que puedas tener más espacios, o para que todos podamos tener más espacios en donde tengamos un mismo lenguaje, en donde nuestros cuerpos, ¿no?, logren esta liberación de esta represión social que vamos teniendo. Entonces eso, por un lado, me hace mucho sentido con estos foros, pero foros donde nos encontramos, ¿no?, en pleno encuentro completamente. Y por otro lado, hay otro de los espacios donde a mí me ha permitido ser yo, ¿no?, y al mismo tiempo fundirme con el otro, es en estos encuentros internacionales, el foro latinoamericano de teatro espontáneo, ¿no?, que también, híjole, de verdad, la rotación del protagonismo es tan maravillosa que tú puedes decir, no necesito ser protagonista, y puedo ser si quiero protagonista, tal cual. Y está padrísimo. Esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque no hay estas vacas sagradas a las cuales hay que adorar, sino que la promoción es que todos nos convertamos o seamos
protagonistas, por un lado. Ahora, por otro, ¿cómo construirnos para poder facilitar estos procesos de transformación en otros grupos? Porque de repente la congruencia nos hace, oye Mitch, oye Dani, oye José, oye, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y entonces uno pues busca ser congruentes. ¿Cómo ser lo más congruentes posible en esta sociedad incongruente para poder facilitar de una mejor manera estos procesos de transformación en la sociedad? ¡Oh! Wow. Híjole. Wow. Órale. Sí. Ay, qué difícil Sí. pregunta. Yo creo que el desafío de nosotros y nosotras como seres humanos, de mirarnos a nosotros mismos, es siempre el más complejo y el más importante al final. Reconocernos. Reconocernos, sí. Siempre es el trabajo interno, siempre es el más complejo, pero en todo ámbito de cosas, ¿no? Y en esa misma, en ese mismo sentido, creo que como tú dices, cuando nos toca facilitar procesos grupales, comunitarios, de diversa índole, muchas veces miramos muy hacia afuera, ¿no? Y nos situamos demasiado... Tú haces, claro, lo que yo hago, ¿qué? claro. Yo estoy en el rol de facilitar y bueno, veo y bueno, desarrollo elementos técnicos que van por acá, por allá, pero pucha que es difícil a veces mirarse uno mismo en el rol de facilitación. Por eso siempre en estos espacios se recomienda la cofacilitación, por ejemplo. Eso te permite hacer como un ping-pong, un feedback, ¿no? Pero además creo que es súper importante la existencia de grupos más o menos sistemáticos en donde hablemos acerca de lo que nos pasa en el rol de facilitación, de nuestros miedos, de nuestras sombras, de nuestras potencialidades, de lo que nos gusta, del cómo circula el poder, del cómo comunicamos, del cómo no, en fin, creo que hay que ejercitar y hacer el esfuerzo de sacudirnos nuestras propias conservas culturales y mirarnos mejor. Sí, y por otra parte también pienso como que estamos como muy atravesados por este sistema patriarcal, por el capitalismo que está en todas partes, bueno, en México y en Chile muy fuertemente. Entonces como, no, bueno, y todas las experiencias de vida tempranas de cada persona que te van rigidizando y van marcando como una forma de ser y de estar en el mundo. Sé productivo, sé productivo, Ajá. sé productivo, como una máquina, sé productivo. Y de no mirar a nadie ni de mirarse a una misma menos, ¿no? Como, Claro. Entonces como... Cuidado con mirarte a ti Sí. mismo, cuidado, porque eso puede ser pecado. O sea, Y me pasa que... egocentrismo. Ajá. Y que también, por ejemplo, en Chile, no sé cómo es acá, pero en Chile es muy... como que una persona que va a terapia es porque está enferma. loquita, está enferma. Sí, acá también hay esa. O no sé si loquita es enferma, pero pucha, vas a necesitar terapia de verdad, pero ¿cómo no? Además, como no puedes sola, ya de partida, que como no puedes sola, pero además es como que, va a terapia. Y para mí es algo tan necesario, o sea, ojalá que todas las personas fuéramos a terapia, porque realmente que una sola no puede de partida porque somos seres sociales. Pero así nos construimos tal en cual. sociedad, en comunicación, en encuentro. Pero luego porque mirarse una tampoco es fácil, o sea, cuando tú te encuentras con tu sombra ya no es bonito y no es agradable, entonces transitar eso sola es muy difícil. Sí. Y de pronto estar en un proceso terapéutico, no importa si es grupal, individual, ya cada una buscará la forma, pero te permite eso, como mirar más en profundidad y sí, ir como moviendo por dentro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, perdona, ¿no? que el psicodrama a través de Moreno ha dado un paso Sí. maravilloso y algo, hay algo a seguir explorando en este camino, ¿no? De verse, de ver la sombra en conjunto con otras personas. Mira, yo por un lado pienso que todos los seres humanos desde niños deberíamos de tener proceso psicoterapéutico, Ajá. aprender que a veces no podemos solos, Ajá. que a veces es muy doloroso transitar estos caminos Sí. solos y está bien, Ajá. porque nos vamos haciendo los fuertes, y es otro tema, ¿no? Ajá. Y a partir de hacerte el fuerte,
es como justo, se van rigidizando los Ajá, cuerpos, ¿no? No demuestro porque tengo que ser, tengo, debo, tengo, ¿no? Y entonces, bueno, ese es otro tema que dará para otro programa, pero bueno, por un lado, la tercera parte, por un lado pienso eso y por el otro lado pienso que las personas que estamos comprometidas con los otros, estar frente a un grupo, también tenemos hambre de transformarnos a nosotros mismos. Y entonces es hambre de ir al taller, a la terapia, a esto, o sea, como nutrirnos, mamar todo esto que nos nutre, una mejor leche, ¿no? Una leche más nutritiva de la que en el pasado tomamos, para poder compartir de una manera más saludable posible. Quizás no somos los despiertos, quizás no somos los budas o los evolucionados, pero estamos intentando transformarnos, ¿no? Y en esta lucha con nuestros monstruos internos que de repente le decimos, aguántame el corte, déjame estar molestando, ¿no? Porque acá necesito hacer algo más importante y tú no eres tan importante, ¿no? Y ese proceso cuando es colectivo, wow, cómo facilita eso mismo, ¿no? Cómo es impresionante, cómo ayuda a generar insights, cómo ayuda a ver cosas, cómo ayuda a reconocer, digamos, lo que no nos gusta de nosotros. Es nuestro proceso profesional, personal, a nivel pareja, cómo te abre puertas para wow, decir, esto tengo que escarbarlo más y mientras más lo escarbo puede ser doloroso, pero bueno, me ayuda a evolucionar de alguna manera, ¿no? Clavado al universo interior, ¿no? Sí. Y también un poco como que me surge esto como de transitar en espacios colectivos en los distintos roles, porque también pasa que el facilitador o la facilitadora de repente se puso en ese lugar o quedó o lo pusieron o la pusieron y se quedó ahí y como que de ahí en adelante siempre facilitó y ya casi nunca más fue a un taller como participante o no estuvo en otro espacio colectivo donde ya no es ni facilitadora ni participante, sino que bueno, un espacio te quedaste estacionado, ¿no? como de poder como también transitar eso, cambiar, ¿no? Como no estar siempre en el mismo rol, en el mismo lugar, porque también te vas rigidizando, o sea, por mucho que me esté mirando y que vaya a la terapia, qué sé yo, si no me salgo de ese rol, también es más difícil como... Porque además podemos nutrirnos del mismo grupo en el que estamos, ¿no? Porque esos con los que estamos tienen seguramente otras experiencias, otras formas de vida, de movernos, que nos van a acariciar, que nos van a compartir, que nos van a nutrir, ¿no? Y si me quedo como en ese lugar de yo soy el facilitador, yo soy la cabeza, yo soy, entonces de entrada no estamos siendo congruentes con esta propuesta de que la sociedad se transforme y sea protagonista de su existencia y deje de funcionar a un nivel social en donde, ¿no? Mi palabra es la que cuenta y la tuya no. Y si puedo, te piso para que no brilles, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder quitar, ¿no? de esta patita que nos pisa para poder brillar y al mismo tiempo permitir que otros brillen, ¿no? Y se vuelven cosas bien bonitas. ¡Ay, ya se nos acabó el tiempo! Nuevamente. ¿Qué pasa rápido? ¡Ya sé! Pero bueno, amigos, nos vamos a despedir. Pero, ¿qué nos quisieran decir por último, José Manuel y Dani? Si vuelven a transmitir será desde su país, creo. Vamos a ver si hacemos una tercera acá y la volvemos a... ¿Qué nos quisieran decir por último respecto a estos temas? ¿Qué les gustaría compartirlos acá a nuestros amigos un poco de mucho? Palabras finales. Palabras finales, siempre es la parte difícil. Ya sí, la despedida. Qué bueno que todas las personas que trabajan desde el mundo artístico, desde el mundo de las ciencias sociales, de la educación y en general, bueno, todas las personas, pero creo que habemos algunas que, no sé, humildemente de alguna manera quizás estemos un poquito más cerca, ¿no? de poder, como digo, escarbar en estos temas, de mirarnos, que sistematicen sus experiencias grupales, que las registren, que las compartan, que
que dialoguen, que generen encuentros, que generen colectividad, que generen espacios a nivel estatal, a nivel, bueno, no sé, qué sé yo, institucional, como sea, y que desde allí creo que se va a formar algo importante que nos va a permitir mejorar nuestra práctica y entendernos mejor a nosotros mismos. Un poco eso. Dani. No, ya es suficiente, solo quiero decir que vayan al encuentro de Oaxaca. Sí. Que creo que esos espacios son como lugares prósperos para generar redes, para abrir caminos, para encontrarse principalmente. Claro. Y ya. Y que conste, no necesitas hacer teatro espontáneo, ni teatro playback, ni teatro del oprimido, ni necesitas pertenecer a una compañía para poder ir a este encuentro. Únicamente necesitas inscribirte, buscas, ya sea que busques la página de Red Mexicana de Teatro Espontáneo y Teatro Playback, ahí vas a encontrar el link seguramente, o si no directamente en el encuentro de Teatro Espontáneo, Teatro Playback y Teatro del Oprimido, es el primer encuentro que se va a gestar en Oaxaca, que es la primera vez que decidimos fusionarnos estas tres corrientes, y de verdad te vas a encontrar con un universo bien distinto y muy probablemente te quieras quedar. Ajá. Y si no es lo tuyo el teatro y si no son las tuyas las artes, no importa, busca dónde construirte, dónde buscar espacios de reflexión, espacios que te permitan ser una mejor versión de ti misma, para que dejemos de culpar solamente al gobierno y empecemos a transformarnos nosotros para poder gestar este cambio y esta transformación que tanto necesita, no nada más nuestro país, México, sino todo el mundo. Y bueno, después de esta recomendación, te mandamos un beso enorme y pórtense bonito, nos vemos en 15 días y muchas gracias. Chao. ¿Vieron qué distinta esta